Hola, mi nombre es Antonio Quispe y en esta charla revisaremos el tema herramientas para realizar una revisión sistemática de literatura científica. Empecemos. En Internet existen diferentes fuentes de información. Si queremos clasificar la literatura gris de la literatura científica, existen diferentes herramientas. Por ejemplo, Google, para poder responder a esta pregunta, ha creado Google Académico. Google Académico vendría a ser una preselección en función de una serie de filtros de toda esa pirámide de información disponible que se puede clasificar como literatura científicamente relevante. Entiéndase, aquellos artículos publicados en revistas indizadas, revisadas por pares. Estas revistas, por lo general, pretenden estar muy visibles y para ello buscan estar indizadas en las bases de datos más importantes, las cuales tienen una serie de filtros de calidad que hace que no todas clasifiquen. Embase y PubMed vendrían a ser dos de las más rigurosas y como ustedes pueden notar en la gráfica, existe cierta intersección común, aquellas revistas que están indizadas en PubMed y a la vez están indizadas en Embase, pero hay un gran grupo de revistas que solo están indizadas en Embase, por ejemplo. De manera tal de que si tú solamente buscas en PubMed y en Cochrane, porque es de las únicas dos que son fáciles que no necesitan licencias para poder acceder, tu revisión de literatura va a estar sumamente sesgada. Pero si amplías esta búsqueda a la base de datos Embase o Scopus, que son bases de datos pagadas, eventualmente vas a poder tener esa revisión comprensiva de la mejor literatura disponible. Una segunda herramienta que te recomiendo utilizar es un gestor de referencia, por dos razones en particular. Primero que nada, que te va a permitir hacer ese control y selección de referencias duplicadas, referencias que responden a la pregunta de investigación, aquellas que cumplen los criterios de selección y vas a poder cuantificarlas, que es lo que tú vas a reportar en ese flujograma de tu revisión sistemática. Lo otro que te va a permitir es indizar los PDF para que puedas hacer lectura crítica de los mismos. Y por último, te va a permitir citar la literatura de manera ordenada sin tener que preocuparte por el orden cronológico de las mismas y poder actualizarlo de manera manual, lo cual es extremadamente pesado. Una tercera herramienta que te recomiendo utilizar es un software estadístico. ¿Para qué? Para que puedas hacer el análisis de metaanálisis. Entiendas, cuando tú produces un estimado a través de un ensayo clínico controlado autorizado, este estimado tiene una precisión que está determinado por el intervalo de confianza. Pero si tú tienes otro estudio que responde a la misma pregunta de investigación, puedes juntarlas a través de la herramienta de metaanálisis y producir un nuevo estimado que por el hecho de provenir de dos muestras distintas va a ser más preciso, el intervalo de confianza va a ser más corto. Para ello existen diferentes software, R, Stata, son software que tienen comandos para poder hacer metaanálisis de datos. Sin embargo, la Stata tiene la ventaja de que tú puedes editar el gráfico y como la mayoría de gráficos se producen en inglés y es un poco incómodo, las revistas no lo aceptan coger gráficos de R o de Stata en inglés y pasarlos a español de manera manual es muy pesado. Pero si tú logras manejar Stata, puedes modificar los labels, las etiquetas y producir un gráfico en español mucho más flexible y mucho más fácil de leer. La herramienta predilecta para poder hacer revisiones sistemáticas es la misma herramienta o el software diseñado por Cochrane. Esta herramienta se llama Redman. Y Redman, si bien es cierto, produce gráficos de metaanálisis que son fáciles de leer, tiene el problema del idioma, pero sí tiene la herramienta para hacer análisis de sesgos, que es este análisis de tipo semáforo, que te permite cuantificar de alguna manera la gravedad del sesgo de acuerdo a cada uno de los sesgos que se deben explorar. Coger este grafiquito y pegarlo es más fácil que modificar los labels y las etiquetas. De ahí que para efectos del análisis de sesgo la recomendación puntual es usen Redman. ¿Cuáles son los pasos que usted tiene que seguir para realizar una revisión sistemática? Primero que nada, acuérdese que una revisión sistemática responde a una pregunta de investigación. Si cambias de outcome es otra pregunta. Si cambias de comparador es otra pregunta y existe la combinación de todas las múltiples preguntas que pueden ser respondidas en una misma revisión sistemática. Pero cada búsqueda en particular es independiente de la otra. Si tienes en tu pregunta de investigación 4 outcomes, pues debes de realizar 4 revisiones sistemáticas. Lo otro que tienes que hacer es predefinir tanto tus términos de búsqueda, la combinación de términos MESH, ENTRE o DEX,
Y los criterios de selección, donde vas a hacer el corte de acuerdo a la jerarquía de evidencias. Si hay mucha literatura, es muy probable que ya existan ECAs suficientes que, siendo la mejor evidencia disponible para el caso de las intervenciones, puedes cortar ahí. Pero si no hay, no hay acceso o no es factible de manera ética hacer ensayos controlados aleatorizados, dependiendo del nivel de evidencia, de acuerdo al tipo de pregunta, vas a tener que coger el punto de corte. La recomendación práctica es, primero, busquen Medline. ¿Por qué? Porque Medline es la base de datos más rigurosa. Y no solo eso, que a través de PubMed, que es su buscador, tiene las mejores herramientas para realizar esta búsqueda que luego vas a poder replicar en las otras bases de datos tipo Embase, Cochrane y Scopus. El sexto paso es descargar e importar de la base de datos las referencias que son resultados de esa búsqueda a tu gestor de referencias para que luego puedas organizar y citar las mismas. Un ejemplo. Digamos que en un consultorio usted recibe una paciente adulta mayor con osteoporosis, con alto riesgo de fractura de caderas, en tratamiento con calcio, vitamina vitamina D y alendronato, pero que influenciada por la propaganda quiere recibir denosumab. Extraigamos la pregunta pico. Reconozcamos el paciente o el problema. En este caso en particular sería la paciente adulta mayor con osteoporosis. Si leen la literatura, el concepto, el término MESH, el tesauro que identifica a esta paciente es osteoporosis postmenopáusica. Ya no es necesario agregarle sexo. ¿Por qué? Porque ya está implícito en postmenopáusica. Tampoco es necesario agregarle adulto mayor porque está implícito en postmenopáusica. ¿Cuál sería el control? Debería ser en tratamiento con calcio, vitamina D y alendronato. Pero en la literatura luego te enteras de que la comparación es directa entre el nuevo innovador porque el tratamiento de elección, que sería el alendronato, en general son los bifosfonatos. Entonces tienes tu intervención de denosumab y tu comparación bifosfonatos en general. Y por último tienes los outcomes. De estos hay outcomes blandos y outcomes duros. El outcome blando sería densidad mineral ósea y el outcome duro sería fractura de cadera. Entonces, escojamos nuestra pregunta pico para este ejercicio en particular. Problema, osteoporosis postmenopáusica, intervención de denosumab, comparación bifosfonatos, outcome, fractura de caderas. El siguiente paso es predefinir los términos y los criterios de selección. En este caso en particular, nuestro problema va a ser osteoporosis postmenopáusica. La intervención va a ser denosumab. El comparador va a ser bifosfonatos y vamos a excluir del outcome. ¿Por qué razón en particular? Porque queremos hacer nuestra búsqueda sensible. Si metemos un cuarto conjunto a esto, la intersección de esos cuatro conjuntos va a ser extremadamente limitada y no es necesariamente lo que queremos. Queremos a priori tener la sensibilidad suficiente para poder hacer una revisión sistemática comprensiva de la mejor literatura disponible. Y como existe abundante literatura, en este caso en particular, y se trata de una intervención, el nivel más alto de evidencia que queremos generar es una revisión sistemática de ensayos clínicos controlados aleatorizados. Entonces, predefinimos ese como nuestro criterio de selección. Gracias por su atención. En la siguiente clase vamos a desarrollar el tema de cómo en la práctica realizar esta búsqueda en PAL.